Hola amigos, ¿cómo están? Muchas veces me preguntan en el canal qué sistema es más confiable, qué sistema es más rápido, qué sistema es más económico para cortar, para realizar los cortes en el taller. Y la verdad que yo les voy a dar mi opinión. No puedo decirles este es el mejor, sino que les voy a dar la opinión del que me resulta mejor a mí. Yo tengo dos opciones muy marcadas para cortar. Una, la sierra sin fin para metales. La sensitiva con disco abrasivo para cortar metales. Como vieron, de estas dos opciones yo les voy a dar los pros y los contras que yo fui viendo a lo largo de años de trabajo. Les vuelvo a repetir, es mi opinión basada en años de experiencia en el trabajo. No voy a decir que mi palabra es sagrada, sino que les doy, como siempre, mi opinión. Después ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero acá yo hice una pequeña tabla que les voy a mostrar con los pros y los contras, los costos de cada una de estas dos opciones que yo ya les mostré. Bien, acá para poder darles mi opinión fundamentada hice una pequeña tabla investigando con datos que les voy a pasar a mostrar. Por ejemplo, podemos arrancar por la sensitiva o disco de corte sensitivo, que hoy en el mercado argentino, estos precios están en pesos por supuesto, se puede adquirir desde 40 a 60 mil. Por supuesto que hay mucho más caras, más baratas no encontré mucho de esto, pero más o menos algo aceptable es esto. El disco tenemos desde 1500 a 2500 también. Después me hice una tablita con las cosas negativas que a mi ver son de la sensitiva. Es muy ruidosa, ustedes saben que produce mucho ruido, tienen que usar protector auditivo, chispas también, o sea que hay que tener cuidado de no producir incendios, ver dónde van las chispas, porque larga mucha chispa. Proyecciones también, o sea, queda en el aire las partículas. Si ustedes cortan, van a ver como cuando usan la moladora, partículas en el aire metálicas que son muy malas para los pulmones. Y no es muy precisa, o sea, siempre nos va a comer un poco más del espesor del disco. Los discos son de 3 milímetros, 3,2, una cosa así, y nos come ese corte. Igual cuando queremos poner a 45 o cortar en grados tampoco es muy fácil de regular. Como las ventajas, poca inversión inicial, porque bueno, para trabajar no es una inversión muy grande, y bajo costo de insumos. Ustedes con los discos nada más, es muy raro que se rompa un bolillero, un rodamiento, puede ser carbones, pero es un mantenimiento bajo. Esto en lo que respecta a sensitiva. Ahora vamos a pasar a la tablita de la sierra sin fin. Continuamos entonces con la sierra sin fin. Acá ya tenemos otro costo, encontré entre 270 mil pesos argentinos y más o menos la que tengo yo, unos 600 mil pesos. La hoja también, la hoja entre 10 mil y 15 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a evaluar como ventajas. Poco ruido, hace muy poco ruido, es muy precisa, deja muy poca rebarba y encima es automática porque la podemos dejar cortando. Tiene un sistema de corte que cuando termina de producir, de cortar la pieza, se para automáticamente. Después, como contras tenemos que es mucha inversión y los insumos también son caros. Algunas tienen lubricación forzada, tienen una bomba de lubricante. Bueno, yo ya mostré también en un video cómo se puede hacer algo manual, agregarle a una que no tiene, agregarle un poco de lubricación. Pero bueno, eso sería lo básico. Ahora vamos a ir a las conclusiones finales porque yo ya les detallé más o menos de cada una y los precios actuales ahora en pesos. Recuerden que en Argentina, bueno, esto va a ir variando, pero como la mayor parte de mi público es de Argentina, esto lo estamos haciendo con un dólar a 500. Hoy un peso argentino son más o menos 500 pesos argentinos más o menos son un dólar hoy. Bien, enfocando la tablita y para que tengan todos estos datos, les voy a dar mi conclusión final. Si bien la sensitiva es económica, tenemos que tener en cuenta que después de corte la sensitiva vamos a tener que
pasar una moladora al corte de la rebarba para sacar la rebarba porque deja mucha rebarba. Tenemos que usar protectores auditivos, protectores respiratorios, obviamente protectores oculares. Hay que ver, analizar bien en cuánto tarda el corte y cuánto trabajo extra nos produce. O sea, está bien, corta mucho más rápido, pero después tenemos que seguir amolando. En cambio, la sin fin podemos hablar porque no hace ruido prácticamente. Ustedes ya vieron, yo mostré el video, lo voy a dejar. No hace mucho ruido. Los cortes son casi perfectos. Le pasamos una lima si queremos y ya está para soldar. Y encima son muy precisos y nosotros podemos dejar la máquina cortando y estar haciendo otra cosa. Para mí, les vuelvo a repetir, como siempre remarco, mi opinión, en el trabajo sirve mucho más una sierra sin fin. Hagan la inversión porque la van a recuperar muy rápido. Ahora, si sos hobbyista y haces una reja cada, qué sé yo, 2 meses, una cosa así, te vas por una sensitiva, no vas a gastar 10 veces más, porque fíjense, 60.000 a 600.000, en una máquina que no la vas a amortizar. Ahora, si te estás dedicando a la herrería, te recomiendo totalmente una sierra sin fin. Espero que les sirva. Estas son, como vuelvo a repetir por enésima vez, mi opinión. Cualquier consulta, cualquier duda, como siempre en los comentarios lo charlamos y les voy a dejar los enlaces de, también he probado una sensitiva casera que tengo, porque las que tengo yo las ha fabricado mi padre, y la sierra sin fin que sí la compré y sí la estudié y les mostré un video. Nos vemos, gente, espero les sirva este tipo de videos. Así queda el corte, miren, con la sierra sin fin. Y así queda el corte con la sensitiva. Así tienen todas las comparaciones. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.